Our dear Heavenly Father, Nuestro querido Padre Celestial, we thank you, Lord, te agradecemos, Señor, for the opportunity to come and worship you together. por la oportunidad de estar juntos y adorarte. We pray that your Holy Spirit will be our teacher, Oramos que tu Espíritu Santo sea nuestro Maestro, that he will come and instruct us, que pueda venir a instruirnos, that we will be instructed in wisdom and knowledge, podamos ser instruidos en sabiduría y en conocimiento, that he may abide in our hearts. que Él pueda habitar en nuestros corazones. We pray that together the saints will have an experience that will help them before Jesus comes. Oramos que los santos tengan una experiencia que los puedan ayudar antes de que Cristo venga. We need instruction from our Lord, Necesitamos instrucción de nuestro Señor, that it be for our sanctification, que pueda ser para nuestra santificación and it will reflect that the work that Jesus is doing in the most holy. y que pueda reflejar la obra que el Señor está haciendo en el lugar santísimo. In Jesus' name we En pray. el nombre de Jesús oramos. Amen. Amén. But as you can see, the title says the role of camp meetings in end time events. Así como podemos leer, es el papel de las reuniones campestres en los eventos finales. Do you think that Jesus is coming soon? ¿Usted cree que Cristo viene pronto? Are you sure that Jesus is coming soon? ¿Están seguros de que Él viene pronto? Well, before Jesus comes, Bueno. there should be more camp meetings. Antes de que Cristo venga, debiera existir más campamentos. But there's a purpose for that. Porque hay un propósito para el tal. It's not just let's have more fun together. No es solamente vamos a divertirnos juntos. No, the camp meetings have purposes, Los campamentos tienen que tener propósitos. godly purposes. Propósitos santos. And we should understand those Y purposes. debemos entender esos propósitos. The book of Leviticus, chapter 23, verse 4 says, El libro de Levíticos, capítulo 23, versículo 4 nos dice: "These are the feasts of the Lord, even holy convocations, which ye shall proclaim in their seasons." Estas son las fiestas solemnes de Jehová, las convocaciones santas, a las cuales convocaréis en sus tiempos. So Israel was to come together and have special holy convocations. Así que Israel debería unirse, juntarse y tener convocaciones especiales, santas convocaciones. Special times where they draw apart from the common. Un tiempo especial donde ellos se apartaban de lo común And only contemplate the works of God. y solamente para contemplar la obra de Dios. As Elder Washington mentioned, the Jewish economy Como el anciano Washington presentó, la economía judía was based on Christ. estaba basada en Cristo. The feast days were based on Christ. Las fiestas fueron basadas en Cristo. And we come congregated together in a holy convocation. That's what a camp meeting is. Y se unían, el significado es la santa convocación To focus on Christ. para enfocarnos en Cristo. It goes on to say in Leviticus 23:42, Dice el versículo 42 ahora: "Ye shall dwell in booths for 7 days. All that are Israelites born shall dwell in booths." Dice el 42, en el tabernáculo habitaréis 7 días. Todo natural de Israel habitará en el tabernáculo, en tabernáculos. What do you think of when you think of these booths? Podemos también traducir esta palabra en kioscos. Small ¿Qué little piensan? booths, Que right? son kioscos pequeños, ¿no? Doesn't say tents, but I would get the idea also. It's close to that. Right? No dice carpas, ¿no? Pero tengo la idea de que algo cercano a eso, God has been parecido a eso. especially good in this camp meeting. He has blessed us with something more comfortable than booths. Dios ha sido tan bueno que nos ha bendecido con algo más que simplemente kioscos. But one thing that we should really learn is the purpose of camp meeting. Pero lo que debemos aprender en realidad es el propósito del campamento.
He wants us to bring us apart. Él quiere separarnos. Now we do that once a week on Sabbath, Y lo hacemos, sí, una vez a la semana los sábados. but multiple times a year, God wants to give us more time to contemplate His Word. Pero Dios quiere que en múltiples ocasiones en el año, quiere que su pueblo contemple sus obras. Last night we had time to contemplate. Anoche tuvimos tiempo de poder contemplar. All today we have time to contemplate. Todo el día hoy tuvimos el privilegio de contemplar, Pray, orar, share, compartir, listen to His Word, escuchar su palabra and reflect y reflexionar without the busyness, sin el ajoro de la ciudad, without your body running on autopilot and your mind thinking another thing. sin poder que tu cuerpo esté manejando en piloto automático y tu mente pensando en otras cosas. Interestingly, He took them out of the home and put them in booths. Interesadamente, Él los sacó de las casas y los puso en kioscos. What does that mean to you? ¿Qué eso significa para ti? Took you out of the home and put you in a booth. O sea, sacarte de tu casa Giving something up, right? y ponerte en kiosco, eso quiere decir que tú tienes que rendir algo, ¿no? You're coming in more humble environment. Tú vienes a un ambiente más humilde. You know, interestingly, sometimes that is the biggest hang up of people not coming to camp. Interesantemente, ese es el problema o el impedimento por la cual la gente no quiere venir a los campamentos. It's like the first question they ask, okay, how comfortable is it going to be? Lo primero que preguntan es, bueno, ¿qué tan cómodo es el campamento? Am I going to have a private room to myself? Si yo puedo tener una habitación para mí solito, How warm, cold, how much space am I ¿qué going to tan have? frío, caliente, cuánto espacio yo tengo? Can I do laundry there? I've had that question before. Yo puedo hacer mi lavar allí, puedo hacer mi lavado de ropa allí. Esa es una de las preguntas que me han hecho, créalo o no. But it should be, I think, a humbling experience. Pero tiene que ser una experiencia que nos humille. Just a little bit. Solamente un poquito de For a eso. short amount of time. Por un corto tiempo. My brothers and sisters, do you think we're entering difficult times? Mis hermanos, ¿piensan que estamos entrando en tiempos difíciles? Will those times be comfortable? ¿Aquellos tiempos serán cómodos? What will people give up for comfort? ¿Qué rendirá la gente por tener su confort? We have the Comodidad. opportunity to practice just a little humbly in camp meeting. ¿O tendremos la oportunidad para practicar la humildad en los campamentos? Little sacrifice. Un pequeño sacrificio. That could mean traveling. Eso quiere decir el viaje. That could be Eso puede putting aside a decir, little bit of money throughout the year to be able to get to camp meeting. pues quizás guardar algún dinerito para poder llegar al campamento. And that could be just staying in a very humble environment. Eso puede ser solamente quedándose en un ambiente humilde. But God has a purpose in all. Pero Dios tiene un propósito para todo esto. And that He wants to prepare His people for Jesus' second Y Él return. quiere preparar a su pueblo para la segunda venida de Cristo. So I understand we need this Así que experience. entiendo que necesitamos esta experiencia. Verse 37 El says, versículo 37 dice, These are the feasts of the Lord, which ye shall proclaim to be holy convocations. estas son las fiestas solemnes de Jehová, a las que convocaréis santas reuniones, To offer an offering made by fire unto the Lord, para ofrecer ofrenda encendida a Jehová, a burnt offering and a meat offering, a sacrifice and a drink offering, everything upon its day. holocaustos y ofrenda, sacrificio y libaciones, cada cosa en su tiempo.
Now, I don't know if we had the time to contemplate every offering mentioned. No sé si tenemos el tiempo para contemplar cada ofrenda allí mencionada. Those Free SDA churches that are studying our Sabbath school quarterly should have an idea what the offerings mean by now. Aquellos adventistas del séptimo día libre que están estudiando las lecciones de escuela sabática sabrán el significado de cada sacrificio, ofrenda, quiero decir. I mean, first of all, we see that offerings demonstrate our thankfulness. En primer lugar, vemos que las ofrendas demostraba nuestro agradecimiento. We recognize that we cannot get or give to ourselves what we need. We are thankful that other provided. Tenemos que reconocer que no podemos recibir lo que necesitamos, sino agradecer que ha sido provisto para nosotros. So if people were blessed Así que and economically, Si las personas eran bendecidas económicamente, they brought a thank offering. ellos traían una ofrenda de agradecimiento. If they were sick Si estaban enfermos and they got better, y se mejoraban, they brought an offering. ellos traían una ofrenda. And for some reason, if they Y por alguna razón, recognized they were doing something wrong and they were sinning, si ellos estaban haciendo algo malo, estaban pecando, they brought an offering. ellos traían una ofrenda. But as we studied the Sabbath school lesson, we see that there was different types of offerings. Pero mientras estudiamos la escuela sabática, vemos que hay diferentes tipos de ofrenda. And I'm not going to go over every one right now because we don't have the time to No do it. tenemos el tiempo para repasar esos tipos de ofrendas ahora mismo. But what we did see is each different offering had a different symbolism. Pero vimos que cada ofrenda tenía un tipo de simbolismo anexado. You had some that were of goats. Habían of goats. Yeah. Habían He-goats. Macho cabrío. habían ofrendas que eran de cabras. You had others that were of bulls or Que habían de alimento, of sheep. de ovejas, You had some that were of grain with oil. con Salt. harina y aceite y sal. And each different offering had its meaning and significance. Cada ofrenda tenía su significado y enseñanza, Always pointing siempre to señalando the fountain of salvation. al plan de salvación. Also, it taught us what we needed personally. También nos enseña qué nosotros necesitamos personalmente. So notice, they were to come Nótese, ellos deberían venir and they were to bring these offerings. y ellos tenían que traer estas ofrendas. You know, some of these offerings taught that we needed to have oil or the Holy Spirit. Sabían, esas ofrendas nos enseñó que teníamos que tener el aceite, en otras palabras, el Espíritu Santo. Others that there was need of water to wash and we need to be washed. Otros necesitaban agua para lavar y nosotros tenemos que ser lavados. Others included salt because we need to be graceful in our speaking. Presentaban la sal porque nosotros necesitamos que nuestras palabras estén sazonadas. So we should come to these meetings, Que debemos de venir a estas reuniones, but not come empty-handed, pero no venir con manos vacías, if not bringing the offerings. sino que traer las ofrendas. And we're just not talking about economic. Y no estoy hablando solamente de algo económico. What is the greatest offering you can give? ¿Cuál es la ofrenda más grande que podemos ofrecer? Yourself, your heart, Tu your life. corazón, tú mismo. Verse 40 says, El versículo 40 nos dice: and you shall take you on the first day the burrows of goodly trees, branches of palm trees, and the burrows of thick trees and willows of the brook, and ye shall rejoice before the Lord your God 7 days. Y tomaréis el primer día ramas con fruto de árbol hermoso, ramas de palmeras, ramas de árboles frondosos y sauces de los arroyos,
y os regocijaréis delante de Jehová vuestro Dios por 7 días. So they were to live in the booths. Así que iban a vivir en los kioscos, They were going to live next to each other in small, simple booths. iban a vivir juntos, cerca, en kioscos sencillos. Not one day, No un día, not two, tampoco 2 días, not three, tampoco 3, 7 days. 7 días. Are we willing to humble ourselves? Estaríamos dispuestos a humillarnos. But then it was also that the people shared with one another. Y luego estaba el factor que las personas compartían mutuamente. They shared the fruits and the blessings that they had received throughout Ellos the year. compartían el fruto de las bendiciones que habrán recibido durante el año. And do we not do that at camp meeting? We share the fruits and blessings ¿Y acaso together. no hacemos eso juntos en los campamentos? Compartir las bendiciones, Those blessings that God has provided us with. esas bendiciones que Dios ha provisto. It says, verse 43, El versículo 43 nos dice, that your generations may know that I made the children of Israel to dwell in booths when I brought them out of the land of Egypt. I am the Lord your God. para que sepan vosotros, descendientes, que en el tabernáculo hice yo habitar a los hijos de Israel cuando los saqué de la tierra de Egipto, yo Jehová vuestro Dios. So why were they to celebrate these meetings? Así que, ¿para qué y por qué deberían celebrar estas reuniones? It says here to remember, Dice aquí para recordares, and that your children would remember what God has done for his people. para que tus hijos también se acuerden qué Dios hizo por el pueblo. I ask you, Yo les pregunto, who brought the children of Israel out of bondage? ¿quién fue que sacó el pueblo de Israel de la esclavitud? Who has brought you out of bondage? ¿Quién te sacó a ti de la esclavitud? And when they were brought out of bondage, who provided for Y them? cuando fueron sacados de la esclavitud, ¿quién les proveyó todo? So they were to come to the camp meeting to celebrate and remember that it's God who has provided for them. Así que ellos deberían de venir al campamento para celebrar y admitir que fue Dios quien le proveyó todo. Are you happy that God has provided for you all this year so far? ¿Están contentos que Dios le ha provisto todo este año hasta ahora? Some people worry about the economy. The what? The economy. La gente se preocupa por la economía. Some worry about the future. Muchos se preocupan por el futuro. Somebody worry about politics in the nation. Muchos se preocupan por la política en la nación. But I ask you, Y yo les pregunto, has God provided for you? ¿acaso Dios no ha provisto? Have you had all you needed? ¿Has necesitado, Dios ha provisto todo? ¿Ha tenido necesidad de algo? Have you had all you needed and more? ¿Ha tenido todo lo que ha podido tener todo lo que ha querido y más? How many of you deserved it? ¿Cuántos de ustedes se lo merecen? None of us. Ninguno de nosotros. But God gave it Pero Dios los dio, because God is good. porque Dios es bueno. Amen. Amén. Says here, John chapter 7, I want to share with you when Jesus went to the camp meeting. Juan capítulo 7, quiero compartir ustedes cuando Jesús fue al campamento. You guys know the story, Ustedes conocen la historia, but I want to share this Bible passages and I want to share some inspiration with you. yo quiero compartir estos pasajes bíblicos y después quiero compartir algunas citas de la pluma inspirada. Verse 2 says, now the Jews' feast of tabernacles was at hand. Dice aquí el versículo 2 del capítulo 7, estaba cerca las fiestas de los judíos, la de los tabernáculos. His brethren therefore said unto him, depart hence and go into Judea, that thy disciples also may see the works that thou dost. Y dijeron sus hermanos, sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces. It says here, his brethren. Dice aquí tus hermanos. Who is it talking about? ¿De quién se estaban refiriendo? Jesus had brothers. ¿Acaso Jesús tenía hermanos?
at least half brothers, we can say. o medio hermanos. Okay? And so they tell him, well, you're going to go up to the feast, you should do your ministry publicly. Así que si tú vas a las fiestas, tienes que hacer tu ministerio público. People don't hide what they're doing. Las personas no esconden lo que hacen. It says here, for there is no man, that the brother's still talking to him. Porque aquí dice los hermanos todavía hablándole. There is no man that doth anything in secret. Continue, finish it up. And he himself seeketh to be known openly. If thou do these things, show thyself to the world. Show thyself to the world. Dice, porque ninguno que procura darse a conocer lo hace en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstala al mundo. Did Jesus' brothers, again, step brothers, you want to call them? Did they believe in Jesus' ministry? ¿Acaso los hermanos de Jesús, los hermanos de padre o mitad hermano, creyeron en el ministerio de Jesús? Did they believe he was the Son of God? ¿Acaso ellos creyeron o creían que él era el Hijo de Dios? And so this is why they say, hey, go up openly to the camp meeting Y por eso fue que él dijo, ve al campamento abiertamente before the leaders and proclaim your ministry before the people. y ante los líderes proclama tu ministerio frente al pueblo. Go openly. Va abiertamente, Don't hide it. no lo escondas. Now, what does the Bible say? ¿Qué nos dice la Biblia? The Bible says, La Biblia nos dice, for neither did his brethren believe in him. porque ni aun sus hermanos creían en él. Then Jesus said unto them, my time is not yet come, but your time is always ready. Dice, entonces Jesús les dijo, mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. What was Jesus saying when he said, my time has not yet come? ¿Qué fue lo que Jesús quiso decir cuando dijo, mi tiempo no ha llegado aún? But your time is always ready. Pero tu tiempo siempre está presto. There was a difference between Jesus and his brothers. Había una diferencia entre Jesús y sus hermanos. And we will let the Bible tell us what it's talking about. Vamos a permitir que la Biblia nos diga lo que se está hablando allí. John 7:7 says, the world cannot hate you. That's what Jesus had said to his brother. Aquí Juan 7:7 dice, no puede el mundo aborrecerlo a vosotros. Eso es lo que le está diciendo a sus hermanos. But me it hateth, because I testify of it, that its works therefore are evil. Mas a mí me aborrecen porque yo testifico de él que sus obras son malas. And so Jesus' life was put in danger to go publicly up to the camp. Así que la vida de Jesús era puesta en peligro al ir públicamente. Look what he says. Mira lo que él dice en el 8. Verse 8. Versículo 8. Go ye up to this feast. I go not up yet unto this feast. Dice, subid vosotros a las fiestas. Yo no subo todavía a esas fiestas, I always ask myself, porque mi tiempo aún no ha llegado. when I was Yo siempre me when preguntaba, I was growing up, cuando yo estaba creciendo, I always hear people misread this verse. siempre escuchaba a las personas leer o aplicar este texto erróneamente. They always said, Jesus says, I'm not going to go up to the feast. Ellos decían, bueno, Jesús decía, yo no voy a ir a la fiesta. Did Jesus say that? ¿Acaso Jesús dijo eso? What does it say? ¿Qué es lo que dice? I go not up yet. Todavía no subiré, For my time is not yet full come. porque mi tiempo aún no se ha cumplido. What time is Jesus talking about? ¿Qué tiempo acaso Cristo se está refiriendo? Jesus was not going to put his own life in danger before time. Cristo no iba a poner su vida en peligro antes de tiempo. And so he moved prudently. Así que él se movía Now, prudentemente. let me ask you something. In the end times, must we be prudent? Permíteme decirte, aquí en los tiempos finales, ¿deberíamos ser prudentes?
Will we have to be prudent with worldly people? Tenemos que ser prudentes con los mundanos. Will we have to be prudent with our family members? Tenemos que ser prudentes con nuestros familiares. Will we have to be prudent Tendremos with church que members? ser prudentes con los miembros de la What iglesia. do you tell me? Will we have to be prudent with Tenemos que ser prudentes, professed ¿cierto? believers? Los profesos creyentes. Could our lives be in danger at some point? ¿Acaso nuestra vida puede estar en peligro en algún punto determinado? Continue, it says. Continúa diciendo el número 10. But when his brethren were gone up, then went he also up into the feast, not openly, but as it were in secret. Pero después que sus hermanos habían subido, entonces él también subió a la fiesta, no abiertamente, sino como en secreto. Then the Jews sought him at the feast and said, where is he? Y Verse le 11. buscaban a los judíos en la fiesta diciendo, ¿dónde está él? So he went to the camp meeting. Así que él fue al campamento. He didn't stay home, Él no se quedó en la casa, but he went secretly. pero fue en secreto. But there was a lot of talk in the Pero camp meeting, había ya murmuraciones, asking, when is he going to come? preguntando cuándo él viene. We see it says, there was much murmuring among the people concerning him, for some said, he is a good man. Others said, nay, but he deceiveth the people. Verse 12. Y habían gran murmullo acerca de él entre la multitud. Pues unos decían, es buen hombre, pero otros decían, no, sino que engaña al pueblo. Howbeit no man spake openly of him for fear of the Jews. Pero ninguno hablaba abiertamente de él por miedo a los judíos. So even the people, not even Jesus himself, Así que ni Jesús mismo, sino que también el pueblo were in danger of openly speaking about Jesus. estaban en peligro de abiertamente hablar de Jesús. You know, sometimes there can be much speaking in camp meeting. Saben que a veces hay mucha habladera en el campamento, en los campamentos. We need to be careful that we speak the things that God brought us to speak. Debemos tener cuidado y hablar las cosas que solo Dios nos manda hablar. God has brought us for self-examination, Dios nos ha traído aquí para examinación propia, not for examination from one to another. no para examinarnos los unos al otros. John 7:14 says, now about the midst of the feast, Jesus went up into the temple and taught. Más, dice el 14, a mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba. What did Jesus do in the camp meeting? ¿Qué hizo Jesús en los campamentos? He stood up and preached. Él se paró a predicar. And the Jews marveled, saying, how knoweth this man letters, having never learned? Y se maravillaban los judíos diciendo, ¿cómo sabe estas letras sin haber estudiado? How can he preach such a message? ¿Cómo puede él predicar tal mensaje? How can it be so in depth? ¿Cómo puede ser tan profundo? How does he know the scripture so well? ¿Cómo conoce las escrituras tanto? Having been to our schools, Nunca haber estado en nuestras escuelas. never been taught by us. Nunca fue enseñados por nosotros. What knowledge can he have if we didn't give it to him? ¿Qué conocimiento pudo tener que nosotros no se lo hemos dado? Well, we know that Jesus was taught by his heavenly Father. No sabiendo que Jesús fue enseñado por su Padre Celestial. And he studied the scripture. Cuando estudiamos las escrituras And he prayed to him, y oraba, the same that we all can do. el mismo a quien nosotros oramos. Jesus answered them and said, my doctrine is not mine, but his that sent me. Jesús dijo, respondiendo y dijo, mi doctrina no es la mía, sino de aquel que me envió. What did Jesus teach in the camp meeting? ¿Qué fue lo que Cristo dijo en los campamentos? All right, y'all answer. Y'all preach the sermon. Ustedes prediquen el sermón. What did Jesus teach in the camp meeting? ¿Qué enseñó Jesús en los campamentos? His own ideas? ¿Sus propias ideas? His
own concepts. sus propios conceptos. No, he taught the doctrine of the Father. No, él enseñó la doctrina del Padre. And that's what the preachers are to bring in the camp meeting. Y eso es lo que los predicadores predican en los campamentos. Not their own ideas. No sus propias ideas. It says here, verse 37, El versículo 37 nos dice, the last day of the camp meeting. en el último día del campamento. I'm trying to hurry up because we're lagging a little behind, but we're going to get there. Ok. The last day of the camp meeting. The last day of the camp meeting. Ya, ok. I thought you were reading. El último día del campamento. You know, most people don't stay for the last day of the camp meeting. ¿Saben? Muchas personas no se quedan en el último día del Is campamento. that true, Pastor Herbert? ¿Acaso es cierto, Pastor Herbert? You wake up on Sunday, they're gone. Tú te despiertas el domingo y ya se han desaparecido. You know, I had the great benefit to go to the International Association, a Free Seventh-day Adventist camp meeting in Georgia last year. Yo tuve el privilegio de ir al campamento Adventista del Séptimo Día Libre en Georgia el año pasado. We had a great time. Tuvimos un tiempo bastante divertido. It was a great blessing. Muchas bendiciones recibimos. We had more rain than this. Tuvimos más lluvia que esta. We had winds. Teníamos vientos. Pastor Herbert or Diane, do you remember the name of the storm that came through there? ¿Usted recuerda el nombre del huracán que pasó por allá? It was the one that went into the Carolinas and Atlanta. ¿Cuál fue? It was September last year. I forgot the name. No, it wasn't Helene. No, it was after. Well, anyways. Tenía un nombre de varón, yo sé. So we all went with the wind Así que blowing, nosotros fuimos con el viento soplando, with the rain, con la lluvia, and the whole camp meeting was a blessing. y todo el campamento ese fin de semana fue una bendición. But I tell you what, I told my wife, ¿Sabes? Le dije a mi esposa, I said, interestingly, I think the biggest blessing was on Sunday. ¿sabes? Yo le dije a ella, la mayor bendición fue el domingo. And we just had testimonies in the morning Tuvimos testimonios en la mañana of different experience, how some people came from Canada, from Trinidad, from different places. diferentes testimonios cuando personas venían de Canadá, de Trinidad y Tobago y diferentes lugares. And their experiences of how God brought us together. Y cómo fue que Dios, sus experiencias, Dios los unió. On the last day of the camp meeting, En el último día del campamento, it says, Jesus stood and cried, saying, if any man thirst, let him come unto me and drink. en el último día el gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó su voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. You remember why they celebrated the booths? They stayed in booths? ¿Tú sabes por qué ellos se quedaban en kioscos? You remember? We already mentioned it. ¿Saben por qué lo mencionamos? It's to remember Es that para- God had brought them out, right? Es para acordarle cómo Dios lo había libertado de Egipto. So every year, this camp meeting in Israel, Así que cada año en este campamento en Israel, the priest had a ceremony where he would pour out water entonces el sacerdote tenía una ceremonia donde vaciaba o derramaba and it agua. was a beautiful ceremony, Era una ceremonia hermosa, remembering how it was God that took care of them and gave them all of their needs when he took them out of Egypt. recordándole que fue Dios que lo había cuidado, supliéndole las necesidades cuando salieron de Egipto. Do you have needs in this world? Tenemos necesidad en este mundo, Who ¿no? provides for those needs? ¿Quién provee esas necesidades? Who has provided for you all your needs? ¿Quién ha provisto por todas tus necesidades? Has it been, I don't know, HEB ¿Ha sido el supermercado HEB or Walmart o Walmart or your jobs, whatever, the school system? o la escuela, el sistema escolar? Or has it been God? ¿O ha sido el Señor? So let me ask you something. If you dedicate yourself to serve God Déjame decirte, si tú te dedicas a servirle a Dios and you have nothing, y tú no tienes nada, you're just going to step out solamente tienes que salir en fe and say, I'm going to serve God. y decir, voy a servir a Dios. Will he provide for you? ¿Acaso proveerá? Did he do for Israel? Did he do it for Israel? ¿Acaso no lo hizo por Israel? Did they deserve it? ¿Acaso lo merecían? But God is faithful.
Pero Dios lo salvó. It says here, he that believeth on me, as the scripture has said, out of his belly shall flow rivers of living water. Dice el 38, el que cree en mí, como dice las escrituras, de su interior correrían ríos de agua viva. So every year at the camp meeting, there was this ceremony. Así que cada año en el campamento había esta ceremonia. And it was to bring the minds of the people back to remember that God had taken the forefathers out and provided for Es them. para traerle a memoria cómo Dios había libertado, había librado a sus antecedentes y lo había cuidado a través de la esclavitud. He was directing them. Él lo estaba dirigiendo, He was leading them. estaba guiando, He was taking care of them estaba every step of the way. cuidando cada paso de su vida. Is that not why you came to camp meeting today? ¿Acaso eso no fue la razón por la cual tú viniste al campamento hoy? so you can go back Para que tú puedas regresar and remember when you get back, y recordarte cuando regreses, I got to live my life for the Lord. yo le debo mi vida al Señor. Jesus is coming Jesús viene and I need to do everything y yo I know necesito hacer todo lo que sé, that conozco, prepares me for the second coming of lo que Jesus. me prepare para la segunda venida de Cristo. Not necessarily be subject to the system, No necesariamente estar sujeto al sistema, thinking that the only way I can survive is if I'm subject to the system. pensando que la única forma que puedo sobrevivir es estar sujeto al sistema. Israel learned a couple lessons. Israel aprendió varias lecciones. It rained food. Llovió alimento. The prophet of God could have spoke to the rock and water would have came out. El profeta de Dios pudo hablarle a la roca y agua emanar de ella. Enough for how many people? Y para los hambrientos, How many people did he provide for? ¿para cuántas personas él proveyó? Was it 25, ¿Acaso eran 25 personas? 30, 30, 100, 100, 1,000, 1000, 5,000? 5000. God provided a table, Dios proveyó una mesa, food and water pan o alimento y agua in abundance. en abundancia. They even had enough left over afterwards. Ellos les sobró después de todo. So every camp meeting, they were to remember this, and Jesus pointed everyone to himself. Así que los campamentos, Jesús le señalaba a todos a él, hacia él. We come to camp meeting to point to who? Venimos a los campamentos a ser señalados hacia quién? Everyone to Jesus. A todos a Cristo Jesús. We all need that living water. Necesitamos esa agua viva Now, what todos. does water do? ¿Qué hace el agua? What do we use water for? ¿Para qué utilizamos el agua? Some of us need cleaning. Algunos necesitamos limpieza, Some of us need cleansing. algunos necesitamos estar limpios. Is that what we come for? ¿Es para eso que vinimos? Jesus says Jesús dijo, that out of the person that comes to Christ, la persona que viene a Cristo, out of his belly shall flow rivers de of su water. vientre emanarán ríos de agua viva. Not trickles, No solamente gotitas, lots and lots and lots of water like you Muchas- see outside right now. muchas aguas, así como puedes ver afuera ahorita. It's so beautiful Es tan hermoso, that it's not only provide cleansing for ourselves, sino que no tan solo provee limpieza para nosotros mismos, if not that it provides what we need sino que provee lo que necesitamos and be able to give to others. y también para suplirle a otros. I'm unfortunately going to have to cut this short. Desafortunadamente voy a tener que cortarlo. It says, poco. but this spake he of the Spirit, which they that believe on him should receive. Esto dijo del Espíritu, habiendo de recibir los que creyesen en él.
The Holy Spirit was not yet given because that Jesus was not yet glorified. El Espíritu Santo no había sido derramado porque Cristo todavía no estaba glorificado, no había sido glorificado. But the Holy Spirit will convict you of what you need, and it also helps us to bring us to Jesus. El Espíritu te va a convencer de lo que tú necesitas y nos ayudará a venir a Cristo. There's a book. I don't know if you ever read this book before. No sé si alguna vez ha leído este libro anterior. The Return of the Latter Rain. Anybody ever read it Lluvia before? tardía. No sé si lo han leído. Anybody have it? ¿Alguien lo tiene? Nobody has it. Margarita has it. Margarita has it. We have some in the back. We have them in English and in Spanish. Tenemos algunos allí detrás en inglés y en español. I didn't bring a lot, but those that are interested. No traje mucho, pero los que le interesen. It says here, Dice aquí, camp meeting opened early October 1882. el campamento se realizaba en octubre del 1882. In a grove about half a mile from her home, talking about Ellen White. En un campito a media milla de su casa, está hablando de la hermana White. Although very feeble and hardly able to leave her bed, Aunque muy débil y sin poder casi salir de su cama, at noon on the first Sabbath, she gave instruction to prepare her place in the large tent where she could hear the speaker. al mediodía del primer sábado, ella dio instrucciones para que preparasen un lugar en la gran carpa donde ella iba a hablar. A sofa was arranged for her on the broad speaker stand, and she was carried into the big tent and placed upon it. Un sofá fue puesto arreglado allí frente al púlpito donde ella iba a hablar. Y ella fue llevada allí hacia la gran carpa y localizada allí. Those close by observed not only her weakness, but also the deathly paleness of her face. Aquellos quienes estaban cerca de ellas no tan solamente notaron su debilidad, pero también notaron la sombra de muerte en su cara pálida. J.H. Wagner, editor of the Signs of the Times, spoke that Sabbath afternoon on the rise and the early work of the message and its progress in and present state. J.H. Wagner, el editor de la Science of the Time, habló ese sábado por la tarde en cuanto al levantamiento de la obra temprana y el mensaje que iba a hacer progresar hasta el estado presente. Wagner also presented signs that showed that the day of God was very near. Wagner también presentó las señales que se mostrarían en el día que que la venida del Señor estaba cerca. All right, so do you know this story? ¿Ustedes quieren toda la historia? Do you recognize or have you heard of this before? ¿Ustedes han escuchado eso? ¿Reconocen lo que estoy hablando? When Ellen White went to the camp meeting, Cuando la hermana White fue al campamento, you know what happened? ¿saben lo que sucedió? It says here, when he finished his address, Ellen White turned to Willie and Miss Ings, who were at the side, and said, Dice aquí que cuando Wagner terminó, Ellen White se viró hacia su hijo Willie y a la señora Ings, quienes estaban al lado de ella, y le dijo, will you help me up and assist me to stand on my feet while I say a few words? ¿me podrías ayudar y asistirme en ponerme de pie mientras digo algunas palabras? They aided her to the desk. For 5 minutes I stood there, she later recalled, trying to speak. Ella la ayudaron a pararse de su escritorio y por 5 minutos ella estaba allí parada. Ella después recordó tratando de hablar. She was so sick. Estaba tan enferma. She was deathly ill. Ella estaba en una enfermedad mortal. It goes on to say, and thinking that it was my last speech I should ever make, a farewell message. Goodbye. Y pensando que era la última vez que iba a hablar,
pensé que iba a ser mi mensaje de despedida. She had to tell the people, bring me next to the pulpit so I could just lay there and at least hear the speakers. Ella tuvo que decir a la persona, sosténme mientras me acomodo aquí frente de las bocinas. Look how sick she was. Estaba tan enferma. You know, they invite us to camp meeting, we go, achoo, oh, I can't go. Saben que nos invitan a los campamentos y nosotros decimos, achú, ay, estoy enfermo, no puedo ir. For any little thing. Por cualquier cosa. Oh, my finger hurt, my nail, Oh, my nail came mi off. uña me duele, mi dedo me duele. I can't go to camp No meeting. puedo ir al campamento. She was deathly sick. Ella estaba enferma de muerte. You know what death means? ¿Saben lo que quiere decir de muerte? Deathly sick. Estaba enferma de And she muerte. said, you know what? Bring Y me ella dijo, ¿sabes qué? Tráeme to where I can listen. a donde yo pueda escuchar. She didn't even just do that. Ella no tan solo hizo eso. She couldn't stand up on her own. Ella aún no podía sostenerse en pie. That's how weak she was. He aquí lo débil que ella estaba. So she asked for help. Así que ella pidió ayuda. She said, bring me to the pulpit. Ella dijo, llévenme al púlpito Just so see if I could get out a few, 2 or 3 words. para ver si yo puedo que me salgan 2 o 3 palabras. The last maybe 2 or 3 words. Las últimas 2 o 3 palabras. It says, with both hands steadied herself in the pulpit. She Dice got que up and she held herself. ambas manos sostenidas del púlpito se pudo alinear. If you're sick, should you come to camp meeting? Si tú estás enfermo, deberías venir al campamento. If you have economic problems, should you come to camp meeting? Si tienes problemas económicos, podrás venir al campamento. If you have physical problems, should you come to camp meeting? Si tú tienes problemas físicos, puedes venir al campamento. If you have health problems, should Si you tú come? tienes problemas de salud, puedes venir al campamento. If you have family problems, should you come? Si tú tienes problemas familiares, tienes que venir al campamento. Look what it says. Mira lo que dice. All at once, I felt the power of God come upon me like a shock of electricity. De repente sentí el poder de Dios venir sobre mí como una descarga She eléctrica. was sickly dying Ella se estaba enferma de muerte because she rose up by faith. porque se levantó en sus pies por fe. It said it passed through my body up to my head. The people said that they plainly saw the blood mounting on my lips, ears, cheeks, and forehead. Me pasó por mi cuerpo de pie a cabeza y las personas dijeron que ellos pudieron ver la sangre amontonarse en mis labios, mis oídos y mis cachetes y hasta en mi frente. You ever had to go do something important ¿Han tenido que ir a hacer algo especial? and like you felt terrible, you don't want to go? Y de repente te has sentido tan mal que no quieres ir. And you just mustered up the strength and said, I'm going to do it Y at tú any solamente cost. tú te esforzaste y buscaste la fuerza y And pudiste ir. and in the end, you were thoroughly blessed. Y al final tú fuiste bendecido. That's camp meeting. Ese es el campamento. You want to receive a blessing? ¿Quieres recibir la bendición? God wants to put and glorify His name Dios in our midst. quiere ponerte, quiere glorificar su nombre en nuestro medio. Here in this place. Aquí en este lugar. Manuscript Lisa's volume 7, page 294 says, Manuscrito número 7, página 294, párrafo 1 dice. after the death of my husband, I Después- was for 1 year so afflicted that I felt that perhaps the Lord would let me rest in the grave. Okay, finish it up. Night after night, I was in deep sorrow. Después de la muerte de mi esposo, yo estaba pasé un año con una aflicción tremenda que quería, por ejemplo, pedirle al Señor que me ponga a descansar. Noche tras noche, yo estaba en un sufrimiento inmenso, profundo. One night, I had a special answer to my prayer. En una noche, yo tuve una respuesta especial a mi oración. Listen to this. This is the note I want to leave you guys on. Escuchen esto. You can forget about the rest. Listen to what I'm going to say now. Ustedes pueden olvidarse del resto, pero escuchen esto. You have to take this with you from the camp meeting. Tienen que llevarse esto del campamento. It was after the healing power of God that came upon me in where? Heldsburg. Fue después del poder sanador que vino de parte de Dios, que vino sobre mí
¿A dónde? En Healdsburg, in California at the camp meeting. en California, allí en el campamento. At that time, the Lord raised me up En ese momento Dios me levantó and gave me special light, and I have never since felt so unreconciled. y me dio una luz especial y desde entonces nunca jamás me sentí reconciliada. I was instructed that the Lord had mercifully raised me up because He had a special work for me to do, and I was assured that I would have the special protection and care of God. Yo fui instruida que el Señor mismo, basado en su misericordia, me levantó porque yo tenía una obra especial que hacer, o Él tenía una obra especial que hacer para mí. Y me aseguró que yo iba a ser especialmente protegida bajo el cuidado de Dios. The Lord had spared my life and had saved me from that which was surely sapping my life force. Y el Señor me había cuidado mi vida y me había librado de lo que yo estaba seguro que iba a arrebatar mi vida y mis fuerzas, las fuerzas de mi She vida. came listening by faith. Ella vino por fe. She stood up by faith. Ella se puso en pie por fe. God healed her, and it gave her strength and power, Dios la sanó, le dio fuerza y poder, but with a purpose. pero con un propósito. It was to prepare her Era para prepararla, to serve Him. para poderle servir. What do we come here for? ¿Para qué venimos aquí? To prepare. Para prepararnos. To prepare for what? ¿Para prepararnos para qué? He has something for us to do. Él tiene algo que hacer He para has something nosotros. for you to do. Él tiene algo que hacer para If He ti. strengthens you today Si Él te bendice y te da fuerza hoy a ti, or this weekend, o este fin de semana, it is for you to go out and do es work for para God. que tú vayas y salgas y trabajes para Él. I want to leave you with what was that work? Yo quiero leerte cuál fue esa obra. God heard her prayer Dios escuchó sus in oraciones a dream or a vision of the night. en un sueño o una visión de noche. A person of tall, commanding appearance brought her a message. Una persona con una apariencia grande le trajo un mensaje And revealed that it was God's will for her to stand at her post of duty. y le reveló que era la voluntad de Dios que ella permaneciera en su posición de obra, de su tarea, de su responsabilidad. God raised her up to stand at her post of duty and defend the landmarks. Dios la levantó para que se pusiera en su posición y defendiera la verdad. He reminded her that the Lord has raised her up from her sick bed in Healdsburg and had strengthened her to come all the way to where, brethren? Translated. Dice que el Señor le había recordado a ella que el Señor la había levantado de su lecho de enfermedad para traerla a Healdsburg y darle la fuerza para que ella viniese todo hasta llegar hasta Minneapolis. Brought her up, La trajo, raised her up out of the la bed, levantó de la cama, strengthened her. le dio la fortaleza. You know, I didn't put everything in here because I knew time would run out. Saben que no puse todo aquí porque sabía que el tiempo iba a ser mi enemigo. But you know, when she got to Pero Minneapolis, saben, cuando ella llegó a Minneapolis, and there was this bickering and fighting with the brethren, aquí había una pelea con los hermanos. she said, you know what? They invited me to some country church over there where nobody bothers. I want to go over there. Saben, yo voy allí a una iglesita en el campo donde nadie fastidia. Yo voy allí. Everybody was getting along great, and I want to get away from this controversy. Y todos se llevan bien. Yo quiero apartarme de la controversia. But God reminded her. Pero Dios le recordó. He said, no. Dice, no. He said, I raised you up to stand in the midst of this No controversy. dice, Dios dijo, yo te levanté para que estés en el medio de esta controversia. I will strengthen you. Yo te fortaleceré. I healed you. Yo te sané. I will sustain you Yo te sostendré in the midst of the controversy. en medio de la controversia. This healing was at a camp meeting, brethren. Este sanamiento fue un campamento. Is it not important? ¿Acaso no sería importante?
Should we not be blessed attending camp meeting? ¿Acaso no seríamos bendecidos asistiendo a los campamentos? For this work the Lord had raised you up, then point by point, like a flash of lightning, the messenger revealed many things to her, much of which, well, she was not at liberty at that time to write now. La obra que el Señor le había mandado la levantó para levantar, dice punto tras punto, como un relámpago. La mensajera de Dios reveló muchas cosas que para ella y para muchos, ella todavía no estaba en libertad de escribirla. And while we're ending our thoughts on this, Mientras cerramos, this same camp meeting, este mismo campamento, God was working in his people. Dios estaba obrando en su pueblo. Not just preparing Ellen White for the future conflict to come. No tan solo preparando a la hermana White en el futuro conflicto que se aproximaba, Says there was one more miracle that took place at the 1882 Harrodsburg camp meeting. dice que había un milagro más que se llevó a cabo en el 1882 en el campamento de Harrodsburg. What else happened at that camp meeting? ¿Qué otra cosa sucedió en ese campamento? There was this young man, there was this young man there. He was young at the time. Había un joven, era joven en ese tiempo, que estaba asistiendo allí, And he had this experience. y él tuvo esta experiencia. His name was E.G. Wagner Jr. Él se llamaba E.G. White Jr. E.G. Wagner. o E.G. Wagner Jr. Elliot Wagner Sí. Jr. Él era el hijo de And he was sitting at the camp meeting. y estaba sentado allí en el campamento. And interesting, he was sitting and it was raining just like it was right now. Interesantemente, él estaba allí sentado y estaba lloviendo como está ahora. And Ellen White just received the power. She was speaking. Y ella recibió el poder mientras él hablaba. And he was sitting by listening in a bench while the rain was dropping. Y mientras ella hablaba, él estaba escuchando en la banca mientras la lluvia caía. And he had an experience. Y él allí tuvo una We experiencia. pray that Jesus give you experience before you leave this. Y espero que oren para que Dios se le dé una experiencia antes de marcharse de este campamento. Listen to experience as we close. Oye la experiencia mientras cerramos. At that time, Christ was set before me, before my eyes, evidently crucified before me. En ese momento, Cristo estaba puesto frente a mí, a mis ojos, evidentemente crucificado frente a mí. I was sitting a little apart from the body of the congregation in the large tent at the camp meeting Harrodsburg. Yo estaba sentado aparte, un poquito distante de la congregación, en una carpa grande en el campamento de Hillsburg. One gloomy Sabbath afternoon. Un sábado de tarde grimoso. And he was just sitting there Y él meditating. estaba sentado allí meditando. And it came to his mind that Christ died and was Y crucified vino for him. a su mente que Cristo murió y fue crucificado por él. You know, this began the 1888 message. ¿Sabe que esto fue lo que inició el mensaje del 1888? This conviction that E.G. Wagner received at this camp meeting, Esta convicción que E.G. Wagner recibió en este campamento what inspired the message of righteousness by faith in his heart. fue que inspiró el mensaje de la justificación por la fe en su corazón. All that remained with me was that what I saw. Suddenly, light shone around me, and the tent was more brilliantly lighted than if the noonday sun had been shining. Dice, y esto fue lo que quedó en mi mente, lo que yo vi, y de repente una luz que iluminó alrededor de mí y el campamento que brillaba más que el sol del mediodía. And I see Christ hanging on the cross. Y yo vi a Cristo colgado en la cruz. Did you see Christ hanging on the cross? ¿Puedes ver tú a Cristo colgado en la Is cruz? that what you see when you come here? Eso es lo que tú ves cuando llegas aquí. Christ hanging on the cross Cristo colgado en la cruz for you. por ti.
That's the experience E.G. Wagner took from here. Esa fue la experiencia que E.G. Wagner tomó desde aquí. I end with this last quote. Yo termino con esta cita. Our camp meetings Nuestros campamentos are arranged and held at great expense. son compuestos con gran gasto. Some came from Ohio, from Virginia, from Georgia, Muchos vinieron de Ohio, de Virginia, de from Georgia, Florida. de Florida. God's ministers who advocate unpopular truth. Los ministros de Dios que presentan una verdad que no es popular. Labor excessively at these large gatherings to bear the message of mercy from a crucified Redeemer to poor fallen sinner. Trabajan arduamente para reunir y llevar el mensaje de misericordia de un redentor crucificado a los pecadores caídos. To neglect or treat these messages with indifference Para negar o rechazar estos mensajes con the indiferencia. messages from camp meeting Los mensajes de los campamentos is to slight the mercy of God and his voice of warning and entreaty. es de negar la misericordia de Dios y la voz de advertencia y súplica. It's to reject what God is trying to call you to. Es como rechazar lo que Dios te está llamando a que tú It's to seas. reject what he's trying to warn you. Es para rechazar lo que Él había advertido. It's to reject what he wants to give you. Es rechazar lo que Él te quiere dar. And many come and just say, I'm not going to Que go. muchos vienen, We don't have to go to camp. nosotros no tenemos que ir al campamento. Your absence. What? Tu ausencia, ¿cómo? What does it say? Your absence Tu ausencia from these meetings has been very detrimental to your spiritual welfare. Tu ausencia de estas reuniones han sido muy perjudicial para tu bienestar espiritual. Praise the God you came. Gracias a Dios que usted vino. Praise the Lord you decided to come. Gracias a Dios que usted decidió venir. May the power of God strengthen us Que el poder de Dios nos pueda fortalecer to be faithful children. para ser hijos fieles. We will have to pass through much, Que no tengamos que pasar por mucho. but with God's strength we can do it. Pero con la fuerza de Dios lo lograremos. You have missed the strength. Those that don't come, Aquellos quienes no vienen han perdido la fortaleza. you missed the strength that you might have gained there by listening to the preached word of God. Perdiste las fuerzas por la cual pudiste obtener escuchando la palabra de Dios siendo predicada. There's Testimonies for the Church, Volume 4. Testimonio para la Iglesia, volumen 4. And mingling, what we come to camp meeting for too? ¿Y para qué vinimos a los campamentos también? Mingling with the believers of truth. Asociarnos con los creyentes de la verdad. We're so happy Estamos tan felices to meet you for the first time, de conocerlos por primera vez or wherever you come from. o de donde vengan. Some of our brethren come from other states. We only see them once a year. ¿Ah? Some brethren come from other states. We only see them once a year. Muchos hermanos vienen de otros estados que solamente lo vemos una vez al año. Some of the brethren, we met them first time this year. Primera vez, y algunos hermanos que lo conocemos por primerita vez. We rejoice together because we have the same faith. Nosotros nos regocijamos juntos porque tenemos la misma fe. One body, Un cuerpo, one church, una iglesia, one belief. una creencia. That's why we're here. We all believe the same thing. Siempre estamos One aquí. baptism. Una All right. doctrina. Who wants to get baptized? We could do it right now. There's plenty of water out there. Hay muchas aguas. ¿Quién quiere bautizar? We thank you Te agradecemos for your efforts. por tus esfuerzos. But really, it's God brought you to bless you. Pero Dios te trajo aquí para bendecirte. All the sacrifices that He asks us to give to Him, Todo el sacrificio que Él solo pide que le otorguemos it's not for His benefit, no es para su beneficio, it's for yours. es para tu beneficio. When God invites you, come. Cuando Dios te invita, ven.
He wants to give you something Él quiere darte algo a ti. that we may meditate upon these words Que quizás meditemos en su palabra and meditate on all of what we have learned. y meditar en todo lo que hemos aprendido. May God's Spirit be here with us. Que el Espíritu de Dios esté aquí con nosotros. May the power of God fill our hearts. Y que el poder de Dios pueda llenar nuestros corazones. Heavenly Father, we give you thanks for your showers of blessing. Padre Celestial, te damos las gracias por las lluvias de gracia. You have brought us to refresh us. Las traíste para refrescarnos, We can meditate. para que podamos meditar It's God who has blessed us every day of our lives. que Dios es que nos bendice cada día de nuestras vidas. It's God who has provided for us and protected us. Fue Dios el que nos ha provisto y nos ha protegido. And as Israel came Así como Israel, to celebrate their camp meetings and remember, celebrar los campamentos y recordar God has blessed them every step of the way. que Dios los bendijo cada paso que dieron. And can only recognize, Lord, Y podemos reconocer, Señor, even though we're not worthy, aunque no somos merecedores, you have blessed us. tú nos has bendecido. Please give us the experience we need Por favor, danos la experiencia que necesitamos to live in midst of the difficulty. para vivir en medio de las dificultades. That we would have living water in our belly. Que podamos tener en nuestro vientre aguas de vida. That the Holy Spirit may do a work of purification in our heart. Que el Espíritu Santo pueda hacer una obra de purificación en In nuestras Jesus' vidas. name I pray. En el nombre de Jesús oro. Amen. Amén.